a ver otro tipo de receptores. Estos en particular son los receptores tirosina-quinasa. Entonces, como pueden ver en esta figura, tenemos en común denominador justamente esta parte de tirosina-quinasa, la parte que ven en rojo, y van a ver que tienen múltiples dominios de este tipo de receptores, que van desde dominios caderina, fibronectina, discoidina, frisol, inmunoglobulina, etcétera, etcétera. Y también de manera muy importante les señalo que existen otras proteínas que tienen esta acción tirosina-quinasa, pero que no son receptores tirosina-quinasa. Entonces, dentro de estas destacan algunas quinasas como la FERM, como la FES, la FRK, etc. Sobre todo, una proteína que sí me interesa mucho que recuerden es esta proteína que se llama SRC. Y vamos a ver por qué es tan importante, porque es una proteína que a nivel citoplasmático actúa junto con los receptores. La familia de este tipo de receptores se constituía originalmente de 7 subfamilias, pero vamos a ver que con el tiempo fue creciendo, ahora son más de 20. Entonces vamos a empezar por ver estas 7. Les voy a describir primeramente el receptor del factor de crecimiento epidérmico que se encuentra a la izquierda. Como pueden ver, tiene un dominio tirosina, tiene un dominio cisteína por la parte extracelular. Luego tenemos al receptor de la insulina, que también es el receptor de los IGFs, que son los Insulin-like Growth Factors, también llamados somatomedinas. Y en este caso vemos que son 2 dominios tirosina-quinasa ligados por puentes de sulfuro a esos dominios cisteína. Tenemos enseguida al factor de crecimiento nervioso, que tiene dominio inmunoglobulina. Luego tenemos al factor de crecimiento derivado de las plaquetas, ese que dice PDGF. Y también tenemos al factor estimulador de colonias de macrófagos, que está como MCSF. Luego tenemos al factor de crecimiento de los fibroblastos. Y luego tenemos al factor de crecimiento vascular endotelial, que ya veremos que tiene mucho que ver con angiogénesis. Y luego tenemos al receptor finalmente de las cefrinas, que tiene un dominio fibronectina, además de tener un dominio cisteína y un dominio inmunoglobulina, por supuesto. Ahora vamos a ver para qué sirven estos receptores. Como pueden ver, el factor de crecimiento epidérmico estimula la proliferación de diferentes tipos celulares, principalmente de la piel, por supuesto. Tenemos a los Insulin-like Growth Factors. Estos son mediadores de la acción de la hormona de crecimiento. Entonces van a estimular el crecimiento celular y también están involucrados en las vías de supervivencia. Tenemos al factor de crecimiento nervioso. Este tipo de factor va a estimular la supervivencia y el crecimiento de las neuronas. Tenemos el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Obviamente va a estimular la supervivencia, el crecimiento y la proliferación de varios tipos celulares, principalmente de placetas y eritrocitos. Tenemos al factor estimulador de colonias de macrófagos. Como su nombre lo dice, va a estimular la proliferación de macrófagos para que se conjunten y también su diferenciación. Luego tenemos al factor de crecimiento de los fibroblastos. Eso es muy importante porque va a estimular la proliferación de varios tipos celulares, va a intervenir mucho en la diferenciación sobre todo de las células y va a generar señales inductivas para el desarrollo. Tenemos después al factor vascular endotelial. Estimula la angiogénesis. La angiogénesis es el crecimiento de los nuevos vasos sanguíneos. Y tenemos al receptor de las cefrinas, y va a estimular también la angiogénesis, pero sobre todo tiene una contribución muy importante en la migración de los axones cuando van a hacer su sinapsis. Bueno, y vamos a ver que la familia creció. Entonces, en el número 8 tienen un receptor que es de una familia que se llama ROR, que es por el receptor huérfano. Ahorita vamos a ver más adelante de qué se trata. Y luego tenemos un receptor que se conocía antiguamente como el receptor del factor de crecimiento de los hepatocitos, y ahora se le conoce más bien como el receptor MET. Y también vamos ahorita a ver de qué se trata. Bien, como pueden ver en esta figura, el MET es un receptor sumamente poderoso porque está inmiscuido en diferentes acciones metabólicas. Como pueden ver aquí, por ejemplo, va a activar la vía de la fosfatidinoinositol 3-quinasa, que es esa que ven ustedes como PI3K o P85. Eso va a ser muy importante porque va
a permitir que proteínas como GBR2 activen a RAS. Ya veremos adelante que es muy, muy importante RAS sobre todo. Y vamos a ver también que del otro lado, del lado derecho, está activando la fosfolipasa C gamma, que junto con SRC, que es la proteína que les mencionaba hace rato, que se ve en rojo, y con otras proteínas que son las STAT, van a sostener la activación de una vía que es importantísima, que es la vía mitogénica, que es la vía de las MAP quinasas, y que está involucrada obviamente en la invasión cuando hay cáncer sobre todo, y en la morfogénesis en las células normales. Aquí tenemos al receptor huérfano. Se le llamó así porque mucho tiempo no se sabía qué hacía este receptor, además de que es una sola unidad, es un monómero. Y empezó realmente el interés sobre este receptor cuando se dieron cuenta que está involucrado en cáncer. Justamente aquí pueden ver un reporte reciente en donde se detalla el interés que se tiene por este receptor debido a su influencia en el cáncer. Bueno, si nunca han oído música de DNA, aquí les voy a presentar una pista que está basada en las letras de cada nucleótido y que corresponde justamente al receptor huérfano. Bien, aquí vamos a ver otros receptores que fueron apareciendo. Tienen uno que está al lado del MET, que se llama TIE. Este es un receptor también tirosina quinasa que es muy característico porque tiene dos bucles de inmunoglobulina que está separando a tres dominios de factor epidérmico y a tres de fibronectina. Y tiene un ligando que es la isangiopoyetina. Y los defectos en este tipo de receptor llevan a malformaciones hereditarias y sobre todo aparece en vías metabólicas que son críticas para el desarrollo de las células musculares y en la comunicación de otras células también, y tiene que ver mucho con la morfogénesis de las venas. Luego sigue el de las efrinas que ya habíamos visto, y luego sigue otro receptor que se llama ROS. Este es otro tipo de receptor huérfano también, y eso es muy importante en cáncer. Se expresa en el riñón, en los pulmones, en el tracto reproductivo, y sobre todo está relacionado con cánceres que se desarrollan en el sistema nervioso, cánceres de pulmón, obviamente, cáncer de mama, estómago, riñón, colon y corazón. Luego tenemos un receptor que se llama RET, RET,
que tiene generalmente como ligandos a miembros de los factores neurotróficos. Y finalmente tenemos a un receptor que se llama ALK, ALK. Y ALK es muy importante porque va a regular el crecimiento de los axones, sobre todo para que hagan la sinapsis a nivel del ojo. Tiene que ver también con las uniones neuromusculares. Y es un receptor muy polémico. ¿Por qué? Porque se sabe que interviene en el aprendizaje y la memoria. Los inhibidores de ALK llevan a mejorar el aprendizaje y a mejorar también la memoria de largo plazo y también extender la vida de los individuos. Y además es un receptor que también está relacionado con el hecho de ser delgado. Se sabe que, por ejemplo, si el receptor es noqueado, va a haber resistencia a la leptina y entonces induce obesidad. Bien, aquí les presento un aspecto de este tipo de receptores. Lo voy a ilustrar con ROS. Entonces, ROS, como quedamos, ser uno de los receptores huérfanos también. Y cuando se une con sus ligandos, quiero que vean primero a la izquierda cómo va a influir sobre la vía de la fosfatidinoinsitol-3 quinasa. Esto lleva obviamente a la fosforilación de PDK1, PDK2 y luego de AKT. Y AKT es la proteína central para la supervivencia. Luego AKT también va a permitir la estimulación del mTOR, que es la molécula blanco de la rapamicina. Y esta es la molécula más potente para la síntesis de proteínas, porque va a inhibir a una binding protein que tiene secuestrado un factor de elongación para la traducción y porque va a activar a unas quinasas que son necesarias para la elongación también. Entonces, con eso se mejora la capacidad transduccional. Luego va a poder también dimerizar a las STAT, y las STAT son muy importantes porque intervienen en la activación transcripcional de genes que son antiapoptóticos, y por otra parte va a poder activar a la VAP3 y a RHO junto con RAC, que nosotros sabemos que esas intervienen en la polaridad y en la migración del citoesqueleto, por lo tanto en la metástasis. Entonces todo lo que están viendo aquí es proliferación celular, supervivencia y movimiento de las células, que quiere decir que hay metástasis. Entonces, es todos los elementos para entrar en un cáncer. Y bien, aquí les hago una breve descripción de cada uno de estos receptores para que lo tengan en cuenta. Tenemos este receptor primero que se llama MuSK, que como dice aquí, es un receptor tirosina quinasa que se requiere para la formación y mantenimiento de las uniones neuromusculares. Luego tenemos a TIE, que les acababa yo de mencionar que su ligando es la angiopoyetina, y que se requiere entonces para el crecimiento de los vasos sanguíneos, es decir, la angiogénesis. Luego tenemos un receptor que se llama PTK7, que también es conocido como CCK4 y se conoce así por colon carcinoma kinase 4, entonces está involucrado en cáncer de colon. Luego tenemos un receptor que se llama AXL. Este receptor se llamó durante un tiempo UFO, así como los ovnis, porque no se sabía qué función tenía exactamente esta proteína. Pero ahora se sabe que traduce señales desde la matriz extracelular hacia el citoplasma y también está involucrado con la leucemia mielógena y con cáncer de colon y melanomas. Tenemos finalmente aquí a RET. RET ya lo habíamos visto también, y este interviene en la proliferación celular, en la migración de las neuronas, migración celular en general, y también en la diferenciación. Y como les había mencionado, generalmente sus ligandos van a ser factores neurotróficos. Por otra parte, tenemos a los receptores RIK. Este tipo de proteínas están involucrados en la señalización de WNT, que sabemos que es muy activo en cáncer, y también están involucrados en la regulación de la extensión de los axones para hacer la sinapsis. Tenemos los receptores con dominio de discoidina, los DDR. Esos tienen un papel importante en la comunicación de las células con el microambiente y están involucrados en la regulación, crecimiento y diferenciación y metabolismo de las células. Los STYK1, que tienen un papel muy importante como proliferación, diferenciación y supervivencia. Los LMR, que es la abreviatura de lemur, porque parecen colas de lemur, también conocidos como AATIK, por Apoptosis Associated Tyrosine Kinase. Los ALK, de los cuales ya hablamos, que dijimos que estaban involucrados en el desarrollo del cerebro y ejercían efectos específicos en las neuronas. Los ROS, cuyo papel no se conoce en todos los tejidos donde se manifiestan, pero se sabe que están involucrados en diferentes tipos de cáncer, como el glioblastoma múltiple y también el cáncer de
células no pequeñas en el pulmón. Muy bien, y esta es la familia actual de los receptores tirosina-quinasa. Como pueden ver, es todos los receptores que recorrimos. Y como pudieron darse cuenta, pues muchos de ellos están involucrados en el crecimiento y diferenciación de las células. Por lo tanto, cuando llega a haber una desregulación y estos receptores se vuelven sumamente activos, pues esto deriva en cáncer. Y aquí se puede apreciar la gran variedad de receptores que constituyen esta familia. Como pueden ver, se pueden agrupar en diferentes tipos de receptores de acuerdo a su actividad. Únicamente se los paso para que tengan una idea del número de receptores tan importantes que hay. Ahora, como dice esta diapositiva, el cáncer va a ser una enfermedad de diferentes etapas. En la etapa número 0 vemos apenas la desregulación de una célula, es cuando se inicia un cáncer. Va a haber entonces cambios genéticos que son importantes. En la etapa 1 vemos que se restringe este tipo de cáncer solamente a una parte del cuerpo. Y luego en la etapa 2 vemos que empieza a avanzar. En la etapa 3 todavía está localizado, es cuando se empieza a generar ya un tumor muy importante. En la etapa 4 es cuando se empieza a hacer metastásico y de aquí alcanza los vasos linfáticos o los vasos sanguíneos y va a irse a otras partes del cuerpo. Y bien, en esta figura en la parte superior podemos ver cómo un tumor empieza a liberar esas células que se volvieron mesenquimatosas y que ahora son metastásicas y que empiezan a viajar por los vasos sanguíneos. En la parte de abajo podemos ver cómo hay una metástasis del hígado y empieza a pasar esta al peritoneo. Entonces van a generar diferentes tipos de cáncer por el alcance. Y algo que es muy importante es lo que menciono en el texto, es que van a tratar de establecer estas células también su propio suministro sanguíneo, por lo cual van a acudir a factores que veremos más adelante, como el vascular endotelial, para que se genere angiogénesis y de esta manera puedan recibir nutrientes y sigan creciendo. Y bueno, se puede llegar a situaciones como esta, donde estamos viendo un hígado con un cáncer sumamente avanzado, está totalmente necrótico. Y aquí vemos uno de los cánceres más difíciles de controlar, que es el cáncer de cerebro, que es sumamente rápido también. Y entonces, como estaba mencionando hace rato, intervienen factores como el vascular endotelial o el factor de crecimiento de los fibroblastos. Y en este caso, bueno, lo que van a inducir es la formación de vasos sanguíneos nuevos para tratar de suministrar nutrientes y oxígeno a las células cancerígenas que se están estableciendo. Bueno, y para que vean lo complicado que puede ser aprenderse todas esas moléculas, aquí tenemos un caso que es el del receptor homólogo del oncogen viral de la leucemia eritroblástica. Y esta familia es una familia de diferentes RTKs que se compone de 4 receptores, los RBB1, 2, 3 y 4. Pero aquí va a depender de quién esté nombrando estos receptores, porque una cosa es que los nombre un médico y otra cosa es que los nombre un especialista, por ejemplo. Por eso también se conocen como HER1, 2, 3 y 4. Aquí estamos viendo este mismo receptor con su ligando, que es el factor de crecimiento epidérmico. Lo que quiero que vean es cómo favorece diferentes vías. Por ejemplo, por medio de GBR2 está favoreciendo la vía de RAS y las MAP quinasas, que son vías mitóticas, y por lo tanto también van a influir en la supervivencia de la célula. Luego tenemos que favorece la vía de AKT. AKT a través del emetor va a inducir la síntesis de proteínas y luego va también a favorecer este mismo tipo de síntesis de proteínas, pero con la liberación de los factores de elongación, como ven en medio. Y por medio del factor nuclear kappa beta y el CREB va a favorecer la supervivencia de la célula. Finalmente tenemos cómo JAK se va a dimerizar para que STAT pueda también favorecer la supervivencia de la célula. Ahora ese receptor necesita dimerizarse para poder ser activo y algo de lo que tenemos que es muy importante es que también requiere de interactuar con dos moléculas de este factor de crecimiento epidérmico.
Entonces sí podemos ver cómo cada monómero del receptor se une con cada uno de estos ligandos del factor de crecimiento epidérmico para poderse dimerizar y de esta manera poder generar un fenómeno que es muy interesante, que es el hecho de que se autofosforilen las colas de tirosina, que es el efecto que están viendo en la parte de abajo. Y en la letra B tenemos la multimerización del factor de necrosis tumoral. En este caso es un trímero el que se forma para poder señalizar hacia abajo. Así este tipo de receptores pueden ver cómo están como monómeros, actúan, se dimerizan y pueden ver esta fosforilación cruzada que se ve en la parte anaranjada, que es la autofosforilación de las colas de tirosina. ¿Por qué? Porque yo les había dicho que la tirosina era uno de los aminoácidos, junto con la serina y la tronina, que más rápido cedían y más rápido captaban fósforo. De tal manera que una cola empieza a adquirir fósforo y lo pasa a la otra y viceversa. Así como vimos que con el factor de crecimiento epitelial se requerían de dos ligandos para unirse con los dos monómeros, tenemos también otro caso, que es el de la hormona de crecimiento, en donde un ligando es reconocido a su vez por dos monómeros del receptor. Aquí vemos, por ejemplo, la actuación del factor de crecimiento nervioso, que va a activar a la vía de AKT para la supervivencia, por otra parte va a activar la vía de la CSNT, y esto lo hace para la diferenciación de las neuronas, y activa la vía de las MAP quinasas por diferentes vías también para tener la replicación de las neuronas. Ahora en esa figura vamos a ver del lado izquierdo al receptor del factor estimulador de colonias de macrófagos. Del lado derecho tenemos al receptor del factor estimulador de colonias de granulocitos y en medio tenemos un receptor que es muy particular porque une a un ligando que también es muy particular, que es el factor estimulador de colonias de macrófagos y granulocitos, que obviamente esto va a permitir que se conjunten todo este tipo de células muy rápidamente ante una infección. Aquí tenemos al receptor del factor vascular endotelial y que también en el caso del anaranjado va a poder unirse con el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Pero lo más interesante es ver esta especie de comodín que está en medio, que también se le conoce como el correceptor de neuropilina, y que puede unirse con cualquiera de los dos factores o los receptores de los factores para poder hacer rápidamente un dímero y poderse unir a cualquiera de los factores vasculares endoteliales que ven ahí. En este caso estamos viendo al factor de crecimiento de los fibroblastos y quiero que noten que en este caso el ligando es el que está dimerizado de antemano, es decir, son dos moléculas que van unidas para poderse unir al receptor y que éste se dimerice. Aquí vemos el dímero del factor de crecimiento derivado de las plaquetas, cómo se une a su receptor, y también para que puedan apreciar para qué sirven los glicosaminoglicanos, que es donde está colocado en este caso el factor de crecimiento de los fibroblastos y cómo permite que los receptores se puedan unir a estos ligandos. Y aquí vemos cómo un receptor tirosino quinasa se une a esta molécula dimérica que es su ligando, las colas de tirosina se autofosforilan y empieza a señalizar río abajo. Pero ¿qué sucede si hay una mutación en alguna de las colas? Como no se van a poder autofosforilar, no va a haber la activación de las quinasas y en este caso no va a haber señalización. Y esto ha sido muy utilizado para combatir el cáncer, como lo veremos más adelante. Y aquí les voy a presentar algunas de las estrategias que se utilizan actualmente para combatir el cáncer. Pueden ver en la parte izquierda arriba, tenemos una molécula roja que es un IGF, un Insulin Growth Factor, que es una somatomedina, derivado de la acción de la hormona de crecimiento. Entonces lo que se hace en este caso es neutralizarlo con una binding protein, es decir, una proteína que lo va a reconocer y que va a impedir que llegue a su objetivo. También se pueden utilizar péptidos bloqueadores. Igualmente se puede inactivar directamente
el ligando con un anticuerpo que lo reconozca y que lo pueda bloquear. Y algo que se hace muy a menudo es introducir receptores solubles, es decir, se va a meter un receptor en la circulación que va a reconocer a la molécula cuando todavía va en el torrente sanguíneo antes de llegar a las células para que pueda unirse con él e inactivarlo. Se utilizan también inhibidores tirosinoquinasa, que muchas veces van a ser fosfatasas. Se utiliza también down regulation de la señal. En este caso, aunque parezca disparado, se meten más moléculas como el IGF para que los receptores no alcancen a dar vueltas por el reciclamiento en los endosomas y que no alcancen a salir. Se van a utilizar sondas antisentido contra el gen que codifica para los IGFs en este caso. Y se utilizan también quinasas truncadas, es decir, se mete una parte complementaria del receptor que está truncada y con eso se inactiva. Y tenemos la sobreexpresión de las señales inhibitorias, por ejemplo, de PTEN y GBR10, que van a impedir que el receptor pueda actuar. Aquí podemos ver otro aspecto de esta misma estrategia. Podemos ver cómo se utilizan anticuerpos monoclonales para poder inutilizar a los receptores o cómo se introducen inhibidores de tirosinoquinasa, que van a ser fosfatasas que van a quitar el fósforo de las colas de tirosina. Y obviamente con eso se reduce la proliferación, la invasión, la inhibición de la apoptosis, las metástasis y sobre todo la angiogénesis. Este es otro aspecto también de las estrategias. Aquí pueden ver a la izquierda cómo se pueden utilizar anticuerpos bloqueadores directamente del receptor o bien anticuerpos que van a bloquear al ligando. Van a utilizar también inhibidores tirosinoquinasas o una aproximación muy interesante que es hacer un conjugado del ligando con la toxina para destruir al receptor o un conjugado del anticuerpo con una toxina para destruir al receptor. Y hace rato hablaba yo de una aproximación de sondas antisentido para noquear el gen de la proteína, que sería el receptor o el ligando. Y este es el principio de esta estrategia. Ustedes pueden ver un DNA dúplex a la izquierda. Tienen una sonda antisentido del lado izquierdo y una sonda sentido del lado derecho. Entonces, de una manera normal, aquí vamos a ver que la sonda antisentido da lugar al mensajero. Mientras que del otro lado tenemos que la sonda sentido da lugar a un RNA antisentido. En la vida real, este va a ser destruido inmediatamente y el mensajero pues prosigue su camino. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Se va a invertir esta hebra de DNA dúplex. Ustedes tienen, por ejemplo, citosina guanina, pues ahora lo van a invertir, van a tener guanina, citosina, adenina, timina, etc. Esto va a hacer que la sonda antisentido se vuelva sentido y la sonda sentido se vuelva antisentido. De tal manera que vamos a tener que la sonda sentido, en vez de dar lugar a un RNA antisentido, va a dar un complementario del mensajero. ¿Y por qué es tan importante? Porque se van a encontrar, se van a reconocer y se va a formar un RNA dúplex. Y los RNA dúplex son percibidos por las células de todos los eucariotes como virales. De tal manera que no se va a trasladar hacia el citoplasma para ser traducido por los ribosomas, va a ser degradado por enzimas, no va a ser exportado del núcleo y si se modifican bases se puede tener una mayor actividad también. Esto también es conocido como la teoría del showstopper, estas ondas en sentido. Entonces chequen, a la izquierda tenemos un gen normal, este va a dar lugar al mensajero, pero si hacemos lo que acabamos de describir ahorita, es decir, si generamos una sonda antisentido, entonces ese RNA antisentido reconoce al mensajero, tenemos un DNA dúplex y quedamos que los dúplex son reconocidos como RNAs virales y van a ser destruidos. Por lo tanto, la proteína no se va a poder producir. Y eso es lo que se le conoce como noqueo de genes. Esto sería gráficamente lo que pasaría. Aquí pueden ver la sonda antisentido en color rojo, el RNA mensajero en color azul. Se están hibridando, está formándose este RNA dúplex y por lo tanto no va a ser traducido por los ribosomas. Y se acabó la proteína. Y ese es un resumen de las estrategias que estuvimos viendo. Si ustedes se dan cuenta, en la parte de arriba, en la parte superior,
se pueden meter diferentes inhibidores de ligando, que en este caso es un IGF. Entonces se meten péptidos que compiten por el lugar en el receptor. Se pueden meter inhibidores directamente del receptor, por ejemplo, sondas antisentido para que este no se produzca. También se pueden meter inhibidores de la actividad tirosinoquinasa, y en este caso se pueden meter fosfatasas. Se puede meter esa molécula que ven que es PETEN, que es una molécula que impide que la fosfatidinoinositol 3 quinasa pueda convertir el PIP2 en PIP3 y con esto activar AKT. Se pueden meter inhibidores de AKT, y esa molécula que dice TOR es una molécula muy importante porque es la molécula blanco de la rapamicina. Y esta molécula es la que inicia la traducción de las proteínas. A esta molécula se le debe la síntesis de proteínas. Y por esa razón la rapamicina se ha vuelto una molécula muy popular, muy famosa, porque es, digamos, la última línea de defensa para frenar esta actividad que puede acabar con el cáncer. Pero últimamente se sabe, por ejemplo, que si la rapamicina se le da a ratones, extiende su proceso de vida. Para que vean la importancia que tiene mTOR, aquí lo voy a ilustrar primero con su funcionamiento con AKT. Lo podemos ver en la parte de arriba. AKT, entonces, lo que hace es fosforilar al mTOR. El mTOR aquí va a ser muy importante porque va a fosforilar a su vez a P70S6K, que es una quinasa que fosforila S6 y por otra parte libera al factor de elongación 4B. Del otro lado, en la misma figura tenemos que va a inhibir a una binding protein al fosforilarla, que es una binding protein que estaba secuestrando al factor 4E. De esta manera deja libre este factor 4E. Eso lo pueden ver mejor en la parte de abajo. Vean cómo fosforila la binding protein y queda libre 4E. ¿Por qué es tan importante? Porque vamos a tener que con esto se inicia la traducción. Entonces, esto seguramente lo vieron en bioquímica, pero lo vamos a repasar. Aquí tienen a los ribosomas, que se ven en azul y en amarillo, que es el complejo 80S. Es muy importante que veamos, por ejemplo, la parte del 40S. Quiero que noten específicamente que tiene tres letras, E, P y A. E es por exit, P es el residuo peptidil y A es el residuo aminoacil. Es por ahí que va a entrar el mensajero para ser leído. Entonces, para ser leído, y que es muy importante, debe tener un capping. ¿Qué es eso que se ve como cap? Esa bolita que se ve adelante del mensajero. Ok, ahora sí. El 40S, ustedes van a ver cómo va a empezar a asociarse con el factor 1, con el 1A y con el 3, que está ahí de rosa. Luego lo que va a suceder es que la molécula verde que ven abajo, que es el factor 2, está en un estado off, está en un estado GDP. Entonces, si van siguiendo la línea, por medio de un factor intercambiador de nucleótidos de guanina, se va a convertir en GTP. Se asocia con la metionina y con el RNA de transferencia y forma este complejo terniario que se va a unir entonces con el ribosoma que precedentemente se había unido con los factores 1, 1A y 3 y forma el complejo 43S. Ese 43S, posteriormente, y aquí es la parte importante, se van a unir estos factores que se liberaron. Entonces, se une el 4A, el 4B, el 4G y el 4E, que es muy importante, a este complejo. ¿Y por qué es tan importante el 4E? Porque es el que reconoce el capping. Sin esto no puede iniciar la síntesis de proteínas. Luego vemos cómo empieza el escaneo, porque está ya barriendo, está pasando por en medio del ribosoma. Y tenemos al codón de iniciación, AUG. Y una vez que esto sucede, entonces va a actuar una GTPasa que reduce de nuevo al factor 2 a GDP y con eso se hace el primer aminoácido. Posteriormente vamos a tener que va a volver a pasar este ciclo y se hace el segundo aminoácido y así sucesivamente para poder constituir toda la proteína. Y entonces así funcionan las moléculas anabólicas. Aquí tenemos, por ejemplo, a la insulina interactuando con su receptor. Una de las vías que va a estimular es la vía de las MAP quinasas, que la ven ahí como MAPK, que es la vía mitogénica para la replicación de las células. Otra de las cosas que va a hacer es que va a estimular a las vías de síntesis de lípidos, es muy activa en esa vía. Vamos a ver que va a activar AKT y al mTOR, que es lo que acabamos de ver para la síntesis de proteínas. Va a activar también a la glicógeno sintetasa quinasa 3, que permite que esté activo el factor de elongación 2, que también va a contribuir a la síntesis de proteínas, como vimos. Y al mismo tiempo, esta misma va a dejar libre a la glicógeno sintasa para la síntesis de glicógeno. Y AKT también
va a inhibir a la gluconeogénesis porque va a impedir que las FOXO, que se llaman Forehead Transcription Factors, que están ahí en azul, se transloquen al núcleo. Entonces inhibe a la PEPCK. Y además hace su papel, que es llevar los GLUT hacia la superficie, que son los GLUT4 en este caso, para que pues, se pueda captar glucosa en la célula. Otro receptor que es sumamente importante es el receptor de las efrinas. Estos receptores se encuentran en la membrana de las células y van a permitir la comunicación de célula a célula, como verán. Y aquí podemos ver cómo las efrinas interactúan con su receptor de una célula a otra y con esto contribuyen a la supresión de tumores. Y además están comunicando el estado de salud de cada célula. Pero cuando hay factores de crecimiento involucrados, como vemos en la parte de la derecha, entonces aquí se puede generar cáncer y se vuelven potenciadoras de los tumores en este caso. Y aquí se puede apreciar esta comunicación bidireccional que tienen las efrinas, entonces de una célula a otra se están comunicando. Aquí vemos otro concepto que es muy interesante, que es el de este tipo de receptores que vamos a ver a continuación. Vemos que tenemos tres moléculas, la insulina, el IGF-2 y el IGF-1. Pueden ver que la insulina está actuando sobre esos receptores verde y ese que está de anaranjado a la izquierda. Y vamos a ver que el IGF-1 va a actuar sobre el receptor del IGF y luego también el otro receptor, uno que es anaranjado con amarillo. Aquí lo interesante es que el IGF-2 puede actuar sobre los receptores de la insulina y los receptores del IGF-1. A este caso se le llama receptores promiscuos porque aceptan a más de una molécula. Pero el IGF-2 solamente actúa sobre su propio receptor y no permite que otras moléculas lo reconozcan. Otro caso de receptores promiscuos son los de los factores vasculares endoteliales. Ahí pueden ver cómo esos factores pueden intervenir con cualquiera de estos receptores. Y tenemos otros receptores que no son propiamente tirosinoquinasas, sino que son serina-trionina quinasas. En este caso es el receptor del factor de los transformadores beta. Y aquí tenemos que un receptor va a fosforilar a otro y después se unen con unas proteínas que se llaman SMADs, las van a fosforilar, SMAD2 y 3, y estas siempre se van a unir con la SMAD4. SMAD4 se va a traslocar al núcleo y esto va a permitir entonces que funcionen como factores transcripcionales y van a activar el promotor de diferentes proteínas, por ejemplo, las proteínas óseas morfogenéticas, las activinas, las inhibinas, la hormona antimuleriana, etc. Y ya más adelante veremos que son muy importantes dentro del ciclo celular porque pueden hacer que con otras moléculas se frene el ciclo celular en diferentes fases. Entonces, en resumen, los receptores tirosino-quinasa son receptores para péptidos anabólicos. Ya vimos que van a poder unirse con diferentes ligandos como el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento nervioso, el factor de crecimiento de los fibroblastos, etc. Tienen la actividad proteína quinasa y algo muy importante es que pueden autofosforilarse. Pero hay una cosa que es muy, muy importante saber, es que si son fosforilados en residuos serina por otras quinasas, se inactiva el receptor. Y este sería el receptor tirosino quinasa típico, que va a tener entonces una composición por dos monómeros que se van a dimerizar como vimos, como es el caso, por ejemplo, de este receptor que estamos viendo aquí, y las coras de tirosina que se van a entrelazar. Y esa figura lo ilustra muy bien. Aquí tenemos al factor de crecimiento epidérmico, cómo se va a unir con uno de los monómeros, quedamos que los monómeros se iban a dimerizar y las coras de tirosina se iban a autofosforilar, como vemos en la parte de la derecha. Y dentro de esta familia de receptores, que son los tirosinoquinasa que vemos en la parte de arriba, también entran los receptores de las citocinas, que son las que vemos en la parte de abajo. Y las citocinas, como ustedes saben, son moléculas que van a permitir que se aproximen los linfocitos T a las células para poder reconocer si están dañadas o si tienen alguna partícula viral para poder destruirlas.